Hola, buenas tardes, mi nombre es Jessica Ospina. En este video presentaremos el concepto que tienen los ciudadanos sobre cultura política y cultura política. Hola, buenas tardes, el día de hoy me encuentro con el señor Fabio Zapata. Bueno, Fabio, cuéntanos qué entiendes por el concepto de cultura. Bueno, el concepto de cultura, si nos remitimos a Georgian Habermas, que es un filósofo alemán, dice que sin cultura no hay hombre y sin hombre no hay cultura. Todas aquellas manifestaciones del hombre, todas, arqueológicas, artesanales, precolombinas, musicales, es cultura. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Es la forma de gobernar, ¿sí? Es la forma de gobernar una sociedad con ciertas directrices, ciertos postulados. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Bueno, cultura política es, digámoslo, la formación de base ciudadana que gusta de qué pasa en su territorio, en sus microterritorios. Cultura política es que yo me formo para aprender un poco qué es comunidad, qué es lo que realmente no vemos en Colombia. No hay cultura política. Ahí es otro lado de la moneda de la incultura política, es cómo se ha dañado ese quehacer de lo político que no está bien. ¿Cómo ves esa cultura política reflejada en tu entorno? Bueno, yo pienso de que hay movimientos, hay ciudadanos que de diferentes sectores, si estamos hablando de los que nos gobiernan, que son poco minoría, que quieren hacer mucho, pero no los dejan. Pero también hay otros comunales que también hacen invisiblemente. También hay organizaciones sociales que procuran trabajar por la dignidad del ser, por conservar la especie. Hola, buenas tardes, el día de hoy me encuentro con Joan Blanco. Bueno, Joan, cuéntanos, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Pues cultura son como las costumbres o, por decirlo así, las mañas que tiene una comunidad o un grupo de personas que los identifica. Bueno, ¿qué entiendes por el concepto de política? Son un grupo de personas que organizan una comunidad o una sociedad con un grupo de leyes. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Como que son como las costumbres que tiene pues ese grupo de organizadores, como dije antes, y pues que por eso se identifican. ¿Y esa cultura política cómo la ves reflejada en tu entorno? Pues lo que yo veo en mi entorno, pues la cultura política es muy mala, pues ya que con lo, puedo decir como que con lo que viene el Papa, pues como viene el Papa, solo porque viene una persona, pues que eso es un icono mundial, así se tiene que organizar la sociedad y pues si, o sea, si no viniera nadie, pues no se organizaría y eso me parece que, pues, que está mal. Muchas gracias, Joan. Hola, buenas tardes. El día de hoy me encuentro con Laura Blanco, estudiante de Comunicación Social. Laura, cuéntanos qué entiendes por el concepto de cultura. Yo pienso que el concepto de cultura hace referencia como a las relaciones y costumbres que tiene un grupo de personas en específico. Por ejemplo, la cultura colombiana se caracteriza por ser una cultura muy amable, por ser espontánea y dentro de sus costumbres está, pues no sé, como el relacionarse como muy fácilmente con las otras personas, ¿no? Entonces, pienso que todas esas cosas son las que hacen parte de la cultura. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Política pienso que son como todas las relaciones que se generan entre las personas y los acuerdos que estas como que crean o algo así para como que mantener la conducta determinada de un grupo. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Pienso que este concepto es como la aplicación de la política en la vida cotidiana de las personas. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, digamos, si la política hablamos de leyes, hablamos de acuerdos, de constitución y todo eso, entonces como la cultura política es cómo las personas aplican este grupo de leyes y de acuerdos en su vida. Referente a eso, ¿cómo ves la cultura política en tu entorno? Pues pienso que la cultura política que tenemos acá en Colombia con el tiempo ha estado mal, porque digamos vemos todas las personas que no votan o las personas que votan sin algún discernimiento específico, o sea, como que votan por votar o sencillamente votan porque tienen una influencia que hacen que tomen este tipo de decisiones, ¿no? Y ahora, digamos, en la política, digamos, con el acuerdo de paz, pues se ha visto que el país está como muy polarizado, ¿no? Entonces pienso que la cultura política en nuestro país le hace falta como desarrollarse más y como que sea más tolerante, pienso yo. Gracias, Laura.
Hola, buenas tardes. Me encuentro el día de hoy con Nicolás Santamaría. Bueno, Nicolás, cuéntame, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Yo entiendo el concepto de cultura como un conjunto de creencias y de prácticas que tiene una comunidad o un grupo. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Pues para mí la política, yo siempre que pienso en política pienso en un autor que se llama Robert Dahl, que decía básicamente que la política consiste en el ejercicio de la influencia, y la influencia es cuando un actor A hace que un actor B haga algo que de otra manera no haría. Hazme un favor, levanta la mano. Eso es política, porque si no hubiese sido por mí, tú no hubieras ejercido esa acción, ¿me entiendes? Entonces, es la influencia, es hacer que alguien haga algo que de otra manera no lo hubiese hecho. En ese orden de ideas, la política no es ni buena ni mala, simplemente es un ejercicio de influencia. Ok, ¿qué entiendes por el concepto de cultura política? La cultura política, ahí como yo me remito a dos autores, particularmente a un autor que se llama Sidney Berman, que hizo un estudio en algún momento sobre la cultura política, y él lo que va a decir es que la cultura política es precisamente un conjunto de creencias que tienen las personas sobre el mundo de lo político. Ok, respecto a eso, ¿cómo es reflejada esa cultura política en tu entorno? Digamos, pues yo particularmente hay unos hechos que me remiten a la cultura política, particularmente el voto. Digamos, creo que la abstención, por ejemplo, tiene que ser un fenómeno relacionado con la cultura política. Creo que también lo que nosotros pensamos sobre los procesos políticos, por ejemplo, qué tanto confiamos en las instituciones políticas, qué tanto confiamos en el presidente, qué tanto confiamos en los legisladores, eso demuestra la cultura política que tenemos. Y la cultura política va muy de la mano del conocimiento que tenemos sobre política. ¿Sí? Es decir, nosotros pensamos cosas, sentimos cosas sobre la política a partir de lo que creemos de ella o lo que sentimos sobre ella. Ok, vale, Nicolás, muchas gracias. Con gusto. Hola, buenas tardes. Me encuentro aquí con Liliana. Bueno, Liliana, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Bueno, cultura me parece que es todo lo que enriquece a un pueblo. Puede ser música, puede ser pintura, puede ser escritura, lectura, todo lo que enriquece a un pueblo a todo nivel es cultura para mí. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política es, para mí es el concepto de cómo un líder puede llevar el destino de varios hombres o de un país o de una muchedumbre o de un grupo grande hacia algo que los favorezca a todo nivel, económicamente, culturalmente, porque la política ya engloba más cosas. Entonces me parece que es una cosa más de liderazgo, tiene que ver más con el liderazgo, involucra, para mí la política involucra todo porque, por decirte algo, si uno habla de un presidente que es un político, el presidente tiene que velar por la cultura, por la salud, por la economía, por todo. Entonces me parece que es un concepto muy importante y pues en nuestro país se vive maravillosamente porque estamos en una democracia, entonces la política es algo que es muy válido porque cada uno opina lo que quiere. Perfecto. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política, pues yo creo que la cultura política es como saber de qué uno está hablando, porque veo que la gente a veces habla mucho de las cosas pero no sabe de lo que está hablando. Entonces cuando dos personas se reúnen a hablar de política, cada una defiende su punto, pero no respetan ni escuchan lo que el otro está hablando ni lo que le quiere decir. Entonces tú y yo podemos estar en desacuerdo porque tú puedes ser de un partido y yo de otro. Pero nuestra cultura política debería ser escucharte y tolerar lo que tú piensas sin quererte cambiar. Ahí está la democracia, en que todos nos respetemos, así seamos rojos, verdes, azules, pero que seamos comprender que somos seres diferentes, pero que podemos pensar diferente. Entonces eso sería una cultura política, poder entender la diferencia en el otro y entenderla y no quererlo cambiar, sino aceptarlo como es. Perfecto. Y respecto a eso, ¿cómo ve reflejada esa cultura política en su entorno? Pues como te decía ahora es difícil porque uno ve que la gente quiere siempre imponer el punto de vista. Entonces, por ejemplo, si tú eres liberal, conservadora, del polo, de la FARC, no sé, para mí todos los partidos son buenos. Si uno es de un partido quiere que el otro se cambie al partido, uno quiere mostrarle las bondades de ese partido político, pero no respeta ni ve en el otro lo bueno. Entonces yo pienso que si cada uno respeta, vamos a llegar a encontrar
por ejemplo, en ustedes los jóvenes, que puedan ejercer una política realmente justa a futuro y que tengamos un país más democrático porque se respeten todos los puntos de vista, o si no lo que pasa es lo que pasa en las dictaduras, que es decir, yo opino esto y tú tienes que aceptarlo como yo lo pienso, y eso no está bien. Lo bonito es que todos los colores y todos los partidos se entiendan, se agrupen y se pueda llegar a una realidad única, pero con la participación de todos, que eso es muy bonito. Es como cuando uno invita a una persona a una comida, le dices tú trae el arroz, trae la carne, trae la ensalada, y cada uno lleva algo que es diferente, pero al final todo el mundo come y todo el mundo se siente a gusto. Pero en la política en Colombia no se ve eso, la gente quiere imponer siempre su punto de vista, quiere decir que lo que piensa es lo mejor. Entonces yo creo que hay que aprenderlo y tenemos un gran camino para hacerlo, y tenemos a ustedes que son los jóvenes para que nos ayuden a llegar a ese camino. Muchas gracias, Liliana. Bueno, con mucho gusto. Hola, buenas tardes. El día de hoy me encuentro con el señor Víctor López. Bueno, Víctor, cuéntanos qué entiendes por el concepto de cultura. Esa es una pregunta difícil. Como la reunión de desarrollos que un grupo humano ha logrado consolidar a través del tiempo y que se vuelven repetitivos dentro de su estructura histórica, de tal manera que pueden ser reproductibles a nivel educacional y se conforman como un valor comunitario, algo así. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Alienación. Hoy en día el concepto de política es sinónimo de alienación, de robo, de hurto, de corrupción. Hablando de cultura, de lo que estabas hablando antes, nosotros deberíamos rescatar desde la civilización el valor de la política, no como la prostitución que tienen hoy en día existente, sino desde el punto de vista de la construcción común, en donde simplemente poniéndonos de acuerdo en los elementos de solución más sencillos de orden social común, que son salud, vivienda, educación, recreación, trabajo, alimentación, podemos solucionarlos todos de manera independiente a lo político. Eso nos permitiría independizarnos y asumirnos como especie. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Lo que te estaba diciendo en la última parte de la respuesta anterior, la unión de las soluciones de la necesidad social junto a una estructura consolidada de orden que permite una justicia integral para todos, independientemente de lo ideológico, lo político y lo económico, que es lo que está alienado y es lo que hace que nos estemos peleando por banderas, por credos, por partidos de manera completamente absurda, sin darnos cuenta de que el otro también es un hermano, y la solución de él soy yo y la mía es él. Bueno, respecto a eso, ¿cómo ves esa cultura política reflejada en tu entorno? Yo veo que hay un rescate de todo lo que es humano, desde los niños hasta lo moderno, y a eso ha colaborado mucho la tecnología. Al contrario de lo que están tratando de vender ahora, la tecnología como un factor de destrucción, la tecnología puede ser el factor más grande de unión. Internet, por ejemplo, esto que están ustedes manejando ahorita, simplemente con un smartphone se puede transmitir en un momentico, en un canal que puede ser traducido automáticamente por una app y ser retransmitido automáticamente, casi que en tiempo real, absoluto, a cualquier lugar del mundo. Esto nos permite a nosotros apreciarnos más como especie, unirnos más en el sentido solidario y obviamente proyectarnos más en común. El última sería como tratar de quitarle el gobierno a quienes lo tienen en el mundo y rescatarlo para nosotros. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Para mí el concepto de política es que somos unos seres políticos, ya que logramos interactuar con los demás y tomar una ética, la cual nos permite llegar a un punto de democracia por el cual partimos para elegir a quienes nos van a gobernar. Para mí el concepto de cultura hace parte de nuestra identidad, ya que con ella nos podemos acercar a los demás y lograr interiorizar y exteriorizar. Eso lo logramos con unos significados y conceptos que están a nuestro alrededor, que hacen parte de unas pautas para la interacción social. Para mí la cultura política es como nosotros los ciudadanos nos acogemos a unas reglas y somos partícipes de ese sistema político en el cual participamos a partir de la democracia. Un ejemplo de esto son las votaciones. Nosotros, el pueblo, escuchamos las reglas de los mandatarios y tenemos la ética para escoger a quien queremos que nos dirija.